Hola chicos y chicas, al final me he tenido que convertir en youtuber en tiempo de confinamiento para poder explicaros algunas cosas que hay bastante dudas. No solamente la página va a ser para alumnos míos, también para aquellos que quieran adquirir un nivel A1 o A2 de inglés y necesitan algunas clases extra. Así que vamos con la primera. Hoy lo vamos a centrar en el past simple, el pasado simple. El pasado simple en español es una acción que se realiza en el tiempo pasado, algo que se hizo y se acabó. Por ejemplo, yo estudié ciencia, lo hice en el pasado y se terminó. En inglés hay que diferenciar entre dos tipos de verbos, verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son muy fáciles, porque son aquellos que se le añade para hacer su pasado ed. Por ejemplo, cook. Cook significa cocinar. El pasado de cook es cooked. Aunque realmente se escribe ed, la pronunciación en este caso no es nd. Ya veremos en otra clase la pronunciación de los pasados. En este caso, cooked. Tiene una pronunciación como si fuese una T. Luego tenemos los verbos irregulares, en los que el pasado se hace de forma totalmente diferente. Por ejemplo, give significa dar. El pasado, ¿cuál es su pasado? Su pasado es gave. ¿Cómo saberme los pasados de los verbos irregulares? Opción A, tengo que escribirlos, tengo que practicarlos, esa es la opción B. Sobre todo practicarlos y de esa manera memorizarlo. Tenemos, os recuerdo, verbos regulares que terminan en ed, verbos irregulares, aquellos en que su forma de pasado son completamente diferentes. Ahora comencemos, por ejemplo, con algún ejemplo. Un ejemplo, yo cociné pollo. I cook chicken. Es decir, el verbo no lo encontramos en pasado y no olvidemos que tenemos que saber que ese verbo es regular, con lo cual se le añade ed. Ejemplo de give. Por ejemplo, I gave hugs. Algo que en tiempo de confinamiento está prohibido. Hugs, abrazos. Yo di abrazos. Esa sería la oración afirmativa, pero ¿y cómo se hace la oración negativa interrogativa? Ahí está uno de los mayores fallos a la hora del alumno o la persona que está aprendiendo inglés a la hora de hacer la estructura. Veamos cómo se hace. Pongamos el ejemplo primero en el que decíamos I cooked chicken. A la hora de hacer la oración negativa e interrogativa no se utiliza la formación del pasado, tanto irregular como regular. Es decir, se utiliza el verbo normal. ¿Por qué? Porque aparece una palabra que es muy importante, que es el auxiliar del pasado, did. Con lo cual, la estructura de la negativa quedaría así. I, el auxiliar negado, did not, o lo que es lo mismo, didn't, cook chicken. Como os dais cuenta, lo importante es que cook está en su forma normal, en su forma infinitiva, sin to. Recordad, uno de los mayores errores de un alumno que está aprendiendo inglés es que comete ese error y le coloca la ed en la negativa. Error. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar del pasado. Pasamos a la oración interrogativa. Ocurre lo mismo. En la oración interrogativa no se utiliza el verbo en pasado, porque utiliza el auxiliar del pasado. Primero se coloca el auxiliar, did. Después nuestro sujeto, en este caso, I. Después el verbo normal, cook. Y seguidamente nuestro complemento con el question tag. Recordamos, no olvidéis que en la negativa y en la interrogativa con verbos como give, como cook, se utiliza el auxiliar en la negativa y en la interrogativa. De la misma forma podríamos hacerlo con el verbo give. La oración que teníamos como ejemplo sería
I gave hugs. En el caso de la negativa, hacemos lo mismo. Ponemos el sujeto, I, el auxiliar negado, did not o didn't. El verbo normal, no lo olvidéis, normal es infinitivo sin to, give, y el complemento, hugs. En la oración interrogativa, recordemos, primero el auxiliar del pasado, did, después el sujeto, I, después el verbo normal en su forma infinitiva sin to, give, y finalmente nuestro complemento y nuestro question. Recordemos, el auxiliar del pasado y en la oración afirmativa es donde sí aparece la formación del pasado, si es regular o irregular. En la negativa y la interrogativa, el auxiliar del pasado did y en este caso el verbo normal, infinitivo sin to. Normal es el infinitivo normal sin to. Bien, esto realmente es el pasado simple. También podríamos hacer otra clase con el pasado del verbo to be, en el que no aparecen los auxiliares, pero este no es el caso. Hoy solamente nos centramos en el pasado simple con verbos que no son ni to be, ni come, ni have got. Así que, bueno, este es el final de la clase. Si os gusta, ahora sí, le dais a un like y os suscribís. Y después de esta clase vendrán otras y otras, quizá también muy interesantes. Espero que os haya gustado, espero que os haya sorprendido y thank you.